Hoy estamos hablando de emprendimiento y claro, efectivamente el principal sindicato, la principal patronal que atiende a los autónomos, que es ATA, tiene que tener mucho que ver en ello. ¿Cómo funciona el emprendimiento ahora mismo y qué podría mejorar según ATA? A ver, uno de los grandes problemas del emprendimiento es efectivamente todas las barreras que existen desde el punto de vista administrativo para poder empezar. Es decir, es muy difícil en España empezar. Es cierto que cada vez hay más ayudas para ese emprendimiento, pero lo menos para la consolidación de esas iniciativas. Y no nos olvidemos que un emprendedor lo es toda la vida y por tanto tiene que ir adaptándose continuamente y por tanto tener que reemprender de forma continua, ya sea en su negocio o fuera de él. Y no existen los servicios de apoyo, sí más al principio, para la primera vez, pero a partir de ahí termina. O sea, las patronales tenéis ahí muchísimo trabajo porque es conseguir apoyo externo para llevarlo a ellos, ¿no? Y no debe ser fácil. No, no es nada fácil. Primero porque existe bastante reticencia, sobre todo cultural, con el tema del riesgo en España. Es decir, el emprendimiento no es algo que esté bien visto, aunque en los últimos años hemos visto un boom del emprendimiento que no se daba antes. Pero no hay que olvidar que aquí los jóvenes todavía hay un 63% que quieren ser funcionarios. Es decir, llevarlos al emprendimiento, a ser empresariados, a ser empresarios y asumir ese riesgo es bastante difícil. Por tanto, si no existen estructuras de apoyo para promocionar el emprendimiento, para hacerlo más seguro, para que se pueda hacer con red, pues es evidente que no vamos a tener iniciativa empresarial, que es lo que realmente crea riqueza en España. Hay un miedo que se ha generado con la pandemia. Hemos hablado mucho de los ERTEs, de las ayudas a los que estaban en plantilla. Se ha hablado de que había muchos autónomos, y son muchísimos, centenares de miles, que lo han pasado muy mal. Sí. Y eso igual no llega a la percepción a la sociedad de cómo sacarlos de ese problema, ¿no? Sí, yo creo que uno de los grandes problemas es que el autónomo, el emprendedor, sigue siendo un colectivo muy vulnerable y lo es a las crisis financieras o a cualquier tipo de crisis como ha sido esta. Pero no nos olvidemos que esto ha sido una pandemia, con lo cual han sido sectores muy concretos los que más afectados se han visto, aunque luego hay un efecto contagio. El emprendimiento en toda crisis generalmente gana posiciones. ¿Por qué? Porque se ven muchas otras oportunidades, como por ejemplo ahora el emprendimiento en el sector sanitario, etcétera, que vemos que efectivamente, o incluso en el logístico, la rehabilitación, en el área rural, porque la gente se va a vivir fuera. Es decir, toda crisis crea oportunidades y el emprendimiento, cierto tipo de emprendimiento gana. ¿Qué es lo que pasa? Que no se difunde lo suficiente esas iniciativas de éxito que pasan todos los días en España. Hay muchísimo talento emprendedor, pero no se le da la suficiente importancia ni visibilidad. O sea, hay que conseguirlo ahora y sobre todo para salir con fuerza de la crisis, ¿no? Efectivamente, que no nos olvidemos que aquí realmente el que crea empleo son los empresarios y sobre todo los autónomos. Mucha suerte, Ata, y gracias por atendernos. Un placer.